partir del concepto de procedimiento ya tenemos lo- los dos conceptos de los tipos de módulos que podemos usar en C, son las funciones y los procedimientos. Vamos a compartir. Ahí está. Ahí están viendo la pantalla, ahí está copiado el ejercicio 7, acá en la parte de comentarios, donde dice, dado una cantidad no determinada de fracciones de la forma AB, convertir cada fracción en irreductible e indicar si la fracción originalmente ingresada sufrió transformación o no sufrió transformación, obviamente. Ese es el ejercicio. ¿Mm? Normalmente cuando uno lo lee por primera vez por ahí dice, y uy, ¿esto cómo se hará? No tengo idea cómo se hace. Lo bueno es que tenemos una metodología como para que nos acerque un poco más a la solución, que es el tema de hacer análisis primero y después llegar a la solución. El primer análisis que tenemos que hacer es qué datos de entrada y qué datos de salida vamos a mostrar. ¿Qué datos de entrada tenemos? ¿Qué vamos a tener como entrada? ¿Qué va a ingresar el usuario? Acá ya necesito participación de ustedes para que vamos viéndolo, porque si no, que yo lo resuelva solo no tiene sentido. Ustedes tienen que ir pensando junto conmigo. ¿Qué creen ustedes Un que hay A como y un datos? B, A y B seguro, pero no es un A y un B. un numerador y un denominador. Es que no es uno, Una fracción que forma A sobre B. pero no es una. ¿No? Una cantidad no determinada, varias. Entonces, ¿qué van a tener? Si es una cantidad no determinada, ¿qué van a tener? No le sale la palabra, pero ya lo vieron miles de veces esto. Una lista. Una lista, exactamente. Lo que vamos a tener como dato de entrada es una lista de fracciones. ¿Está? Una lista de fracciones vamos a tener nosotros. No vamos a tener una, vamos a tener una lista de fracciones. Porque ahí me dice que, dado una cantidad no conocida de fracciones. Y después me dice de la forma AB. ¿Qué significa de la forma AB? Que cada una de estas fracciones se va a almacenar en una variable A y en una variable B. Porque una fracción consta de numerador, le voy a llamar así. Bueno, acá dice AB, ¿no? Pero le voy a poner numerador y denominador. Dijimos que con minúscula. Numerador y denominador. Pero es una lista de numeradores y una lista de denominadores. Porque van juntitos esos datos. Estos datos son correspondientes, digamos, para poder construir la lista de fracciones. A donde yo no conozco la cantidad. El usuario puede entrar 5, 10, 20, una, las que quiera. Pero fíjense que qué tan importante es para nosotros determinar si yo voy a contar con estos datos para poder trabajar. No es lo mismo decir una fracción a decir una lista de fracciones, porque eso ya me orienta a que mi programa va a funcionar distinto, obviamente. Si era una o si era una lista, porque hay que hacer cosas distintas. Y de la formulación del problema no vemos nada más. ¿Qué quieren mostrar? Yo quiero mostrar tal cosa. ¿Qué quieren mostrar? Eso es lo que hay que pensar uno cuando está resolviendo y dice, con esta entrada cuento con una lista de fracciones. Ahora, ¿qué quiero mostrar? ¿Qué voy a mostrar por pantalla yo? Esa es la salida. ¿Ustedes qué creen que hay que mostrar? Si sufrió transformación o no. Eso seguro, sí. Si se la pude transformar o no. Entonces eso va a ser un mensaje. Mensaje de transformación le vamos a poner, ¿ah?
Seguro. Mensaje de transformación. Entonces, si se redujo o no se redujo. Porque puede pasar que se pueda reducir o no. Eso es todo lo que hay que mostrar. Y sería que en caso de que sí se redujo, mostrar la fracción reducida. Seguro. Porque no tiene sentido si no, ¿para qué la reduzco? ¿Solo para saber si se puede reducir o no? No, hay que mostrar la fracción reducida. Entonces, también hay que mostrar la fracción reducida. Muy bien. Esas dos cosas hay que mostrar. La pueda reducir o no, la fracción reducida, porque hay algunas que no son fracciones que se puedan reducir por el tipo de numerador y denominador que tienen. Pero hay que mostrarla, junto con su mensaje, si se redujo o no se redujo. Son las dos cosas que hay que mostrar. Entonces, fíjense cómo seguramente ahora su cabecita ya empezó a trabajar un poco más, conociendo estos datos, en una idea para solucionar el problema. Todavía no la tenemos clara, falta un poco más, pero al menos ya sabemos con qué cuento de entrada y qué es lo que quiero mostrar. Ahora vamos a pensar en un caso de prueba. Entonces vamos a decir que tengo la lista de fracciones que van a ser una lista de numeradores y de denominadores. Entonces vamos a poner acá el numerador y el denominador para cada caso. Vamos a poner el 18, 6. Cesura. Vamos a poner el 7, 17. Esa es otra. Vamos a poner el 8, 4. Vamos a poner el 120, 50. Perdón, al revés es 50, 120. 50, 120. Y vamos a poner el 15, 25. Y vamos a poner una más y ahí terminamos. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, con 6 vamos a andar bien. Y vamos a poner el 13, 21. Ahí está. Esas son las fracciones que yo tengo. 18, 6, 7, 17, 8, 4, 50, 120, 15, 25, 13, 21. Perdón, acá era al revés. 6, 18. Así. Y entonces ahora viene la salida. Y la salida sería, ustedes me dirán,
primero sería si se redujo Ajá. y sería 1/3. 1, un tercio. Sí, se redujo. Perfecto. Entonces sería, le vamos a poner así, la vamos a hacer mejor como arriba, para que quede, para que se vea mejor. Num igual, den igual, 1, 3, para que vean. Y sí se redujo. Yo voy a poner el sí nada más. Después, el mensaje sí se redujo o no se redujo, yo voy a poner sí nada más para que se me sea más fácil escribir el caso de prueba. Después, No se redujo. ujú, ¿y cómo quedaría? 7/17 y no se redujo. Ujú, muy bien. Y acá sería no se redujo. Perfecto. Acá, 2/1 y sí se redujo. 2, 1, y sí se redujo. Sí. Acá, 5/12 y sí se redujo. 5, 12, sí se redujo. Acá, acá en esta, 3/5 y sí se redujo. sí. Muy bien. Y en esta, 13/21 y no se redujo. acá, no se redujo. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con esa salida. Miren que la fui haciendo despacito, despacito, para que ustedes vayan viendo cuáles son los pasos a realizar después, ¿no? Bien. Tareas o estrategias. O estrategia, es lo mismo. ¿Cuál es la primera tarea que nosotros tenemos que solucionar? Según lo que están viendo en el caso de prueba. Entonces, yo para poder trabajar tengo que arrancar haciendo esto. ¿Qué es lo primero que hicimos en el caso de prueba? ¿Qué hicimos? Recién hice el caso de prueba. ¿Qué hicimos primero? Ingresar el numerador y denominador. Entonces sería ¿qué? ¿Ingresar qué? Ítem. La lista, La usa la lista. lista de ¿no? Claro, sería ingresar la lista de fracciones. Yo tengo que solucionar eso primero, chicos. ¿Cómo hago para ingresar la lista de fracciones? Ya la vamos a pensar, pero esa es la primera tarea. Como esta lista de fracciones, y miren cómo es importante el concepto que yo ya aprendí en elementos de programación, porque esto no lo tengo que explicar yo ahora, ustedes ya lo saben esto. Yo ya lo doy por supuesto. Se los repaso para que lo tengan en cuenta, pero la lista de fracciones está siendo trabajada en variables simples, con lo cual hay que ingresarla de a una por vez y trabajarla de a una por vez. Y eso me lleva a la segunda tarea que digo, che,
Yo cuando ingrese la lista de fracciones, esto es conceptual totalmente, la voy a ingresar de a una por vez. Entonces, cada vez que ingreso una, hay que trabajarla. Entonces yo digo, ¿qué tengo que hacer para cada fracción? Entonces dígame, ¿qué hay que hacer para cada fracción? Yo voy a ingresar la fracción, voy a ingresar 6,18, la primera, y la tengo que trabajar. Después voy a ingresar 7,17, la tengo que trabajar. Y así con cada una. Entonces digo, ¿qué tengo que hacer con cada fracción? Reducirla. Reducirla. Muy bien, la tarea es reducirla. Perfecto, la puedo reducir. Después, ¿qué más? Compararla con la original. Está bien, dale. ¿Para qué la quiero comparar? Para determinar si se redujo o no. Ah, bueno, entonces no es comparar con la original, sino que acá la tarea ¿qué es? Determinar si se redujo. Genial, esa es la tarea. ¿Cómo la voy a hacer? Comparando. Se los puse primero el comparar porque es interesante ver que el cómo lo hago no es la tarea, sino es qué hago. Eso tienen que ir puliéndolo ustedes de a poco. Lo que me interesa en la tarea es qué hago. ¿Cómo lo hago? Ya lo voy a ver en un rato. Y si yo determino algo, puede ser que sí se redujo o puede ser que no se redujo. Si sí se redujo, ¿qué hago? Muestro si se redujo y la nueva fracción. Mostrar mensaje, sí se redujo. Y si no, bueno, muy clarísimo. Mostrar el mensaje, no se redujo. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué otra cosa? Miren lo que hicimos en el caso de prueba y miren lo que vamos escribiendo. ¿Qué falta? Mostrar la lista con todas las fracciones que son reducidas y las que no. No es mostrar la lista, porque ahora estamos trabajando, si vos te fijas, el ítem es, para cada fracción tengo que reducirla, determinar si se redujo, ¿y qué más? Mostrar la fracción. Mostrar la fracción. Mostrar la fracción reducida. Que puede haber sido una nueva o puede haber sido la misma, porque no se puede reducir. ¿Ah? Pero eso yo lo miro allá en el caso de prueba. Yo no estoy inventando cosas. Si ustedes ven, ingresamos la lista primero. Después, del 6,18 me pasaron al 1,3. ¿Qué hicieron ahí? La redujeron, ese es el 2,1. Después, se fijaron si se había reducido o no, me dijeron sí o no, determinaron eso, y también obviamente hay que mostrar la fracción reducida. No invento, es lo que hice en el caso de prueba, digamos. Ahí está el centro de la solución de mi problema, en el planteo del caso de prueba y en pensar cómo hacer las cosas ahí en ese caso de prueba. Y eso es todo. Esta es mi estrategia de solución. Tengo que ingresar a la lista de fracciones de alguna forma, tengo que reducir una fracción,
Tengo que determinar si se redujo para mostrarme el mensaje que corresponda y tengo que mostrar la fracción reducida. Esas son mis tareas. Esas tareas me permiten resolver el problema. Todavía no hice ni una línea de código, pero ya tengo un esquema de lo que quiero hacer. Es fundamental. El que quiera programar tiene que saber hacer eso. Porque si no, si ustedes, sin analizar el problema, sin nada, se quieren meter a programar y le van surgiendo ideas, pero por ahí le surge la idea, primera idea, y después no, tengo que cambiar y vamos a hacer otra. ¿Por qué? Porque no me funciona esta. En cambio, si yo ya voy seguro con el análisis, ya les dije, hay que tomarse un tiempito para analizar. Por ahí no nos gusta analizar porque perdemos tiempo y no es pérdida de tiempo, es ganancia de tiempo porque después programamos lo que corresponde y no nos vamos por las ramas. Y bueno, y ahora vamos a pensar en cada una de estas tareas. Este es mi primer esquema. Entonces, ahora yo voy pensando en cada una de las tareas. Cada una de ellas. Las voy resolviendo de a una por vez. Ni siquiera pienso en el total, porque si yo las resuelvo de a una por vez, el conjunto de esas tareas resueltas me va a resolver todo el problema. Pero vamos a ir pensando de a unita. Y la primera es ingresar la lista de fracciones. Para ingresar la lista de fracciones, obviamente que yo necesito el numerador y el denominador. Entonces, en mi programa, seguro que va a aparecer las dos variables, la del numerador y la del denominador. Acá viene otro concepto de elemento de programación. Tengo que ingresar a una lista donde no conozco la cantidad. Componente con la que se hacía, ingreso condicionado. ¿Qué condición le voy a poner? ¿Cuándo finalizo de ingresar la fracción? ¿Cuándo finalizo de ingresar la fracción? Cuando el denominador sea cero. Puede ser una, puede ser una, Preguntando al usuario. puede ser otra, puede ser otra. También, ¿vieron cómo salen posibilidades? Yo voy por la que con la que me sienta más cómodo. Podemos hacer que salga, porque puso cero, ya sea en el numerador o en el denominador, ninguno de los dos debería ser cero. ¿Tá? Si puso en el numerador o en el denominador cero, significa que quiere salir. Chao, no va más. Eh, o también preguntándole al usuario y le dejo que ponga las fracciones que quiera. Me gusta más la primera. ¿Por qué? Porque yo no quiero trabajar con fracciones que tengan el cero en el numerador o el cero en el denominador porque me complicaría la solución, porque yo para reducir tengo que dividir, obviamente. Y dividir por cero no se puede. Si yo le dejo la posibilidad de que el usuario decida cuándo termina preguntándoselo, tengo que validar que la fracción no tenga ceros, ni en el numerador ni en el denominador. Se me agrega un paso más, pero es totalmente válida cualquiera de las dos soluciones. Cualquiera de las dos que se plantean, controlando el numerador y el denominador o preguntándole al usuario, son totalmente válidas. Una me implica hacer una tarea extra nada más. Pero bueno, vamos. Con la primera opción, que es la de controlar el numerador y el denominador. Entonces, según lo que decía, lo que aprendimos en elementos de programación, para entrada condicionada, se ingresa el primero por separado. Entonces acá voy a decir que ingrese numerador. Comilla, y le voy a poner un scanf, comilla, comilla, coma, es por ciento de acá, ampersand, no. Y vamos a hacer lo mismo para el denominador. Bien. Y acá pongo el while
mientras el numerador sea distinto de 0, y también y el denominador distinto de 0. O sea, ambos tienen que ser distintos de 0. Si eso pasa, haré algo acá. Acá haré algo, no sé qué, trabajar con la fracción. Y después tengo que ingresar uno nuevo. Ni más ni menos que la componente de ingreso condicionado que aprendí en elemento de programación. Es lo mismo, ingreso el primero afuera, controlo con la condición. Y si cumple la condición, la trabajaré por acá. Y al final ingreso uno nuevo. Por ahora no tengo que va acá en el medio. Acá es trabajar con la fracción. ¿Ya? Y después ingreso uno nuevo. El que no sepa hacer esto es porque no tiene la base de elementos de programación. Y esa es una preocupación más para ustedes. ¿Ya? Nosotros esto ya lo damos porque ustedes lo saben, por eso vamos más rápido. Y ahí hice la construcción de la primera tarea. Logré que mi usuario pueda ingresar fracciones. Lo voy a compilar a ver que no me haya olvidado de nada. Ah, este es el distinto, no es acá, sí, pues el distinto es así acá, ¿no? Nadie me dijo nada, que estaba poniendo mal el distinto. Yo como se me mezclan algunos lenguajes de programación, por ahí pifio en la nomenclatura. Ahí está. Entonces, si yo le pongo play, van a ver que ahí me dice que crece el numerador. Bueno, vamos a ingresar cualquiera, ¿no? Estoy poniendo cualquiera. Ah, puse numerador en los dos. ¿Ves? Ahí me doy cuenta de un problemita. Como dice copiar y pegar, puse numerador en ambos. Y el de abajo era denominador. Ahí ingresa otra. Y en el cualquiera que ponga 0, sale. Acá ves. Denominador. Y acá también. Denominador. Eso es lo bueno de probar a medida que van haciendo las tareas. Ingrese numerador 29, ingrese denominador 12, 10, 1, 1, 10, 1, 20, 0, 0. Listo. Salí. Pueden ponerle un mensaje, ingrese 0 en numerador o denominador para salir. Eso ya depende. Ustedes le dan un formato más lindo después a los mensajes. También se puede mejorar esto diciendo ingrese el numerador, si el numerador es distinto de 0, ingrese el denominador, y si el denominador es distinto de 0, recién lo dejo avanzar. Hay un montón de formas de mejorar esto, si es que quiero darle una mejor experiencia al usuario, digamos, se llama experiencia del usuario. Si hay que darle una mejor experiencia al usuario, se puede mejorar. Por ahora a mí me interesa más que nada la parte de modularidad, así que esto no dé mucha bolilla. Eso se puede ir puliendo con el correr del tiempo. Esta tarea, que es el ingreso de la lista con variables simples, siempre va en el main. No lo hacemos módulo. ¿Por qué? Sí, se podría hacer un módulo, pero ya, como les dije en su momento, el control del programa pasaría a ese módulo y no al main. Nosotros, la tarea de ingresar la lista con variables simples, la dejamos en el main. Así que recuerden eso. Si a mí me toca ingresar una lista de lo que sea con variables simples, ese ingreso se hace en el main.
solucioné la primera tarea. Fíjense que mi programa ya está permitiendo ingresar una lista de fracciones. Bueno, ahora vengo acá. Y viene la tarea de reducir la fracción. La tarea de reducir la fracción tiene que ser un módulo, porque es una tarea bien específica. Yo tengo que reducir la fracción. Antes que nada, pensemos qué tipo de módulo tendría que ser, porque ahora ya tengo dos tipos de módulos, función o procedimiento. Si es uno, ¿por qué uno? Si es otro, ¿por qué otro? A ver, pensemos. En base a los conceptos que vimos en la clase pasada. Fíjense que todavía no sé cómo lo voy a hacer, pero ya tengo que saber que esta es una tarea. Entonces tengo que pensar, che, esto, al ser una tarea bien específica para una fracción en particular, tiene que ser un módulo. ¿Qué elegirían ustedes como módulo? ¿Función o procedimiento? Procedimiento. Bueno, si elegirías procedimiento, ¿por qué tendríamos que tener? Sí, y es procedimiento porque, Sí, porque tiene que devolver la fracción reducida y son dos, el numerador y el numerador son dos valores. perfecto, muy bien. Porque la tarea de esto, ¿qué es? Recibir una fracción, ahí es donde hay que pensar. La tarea de reducir una fracción sería, recibo una fracción y la retorno reducida. ¿Está? Recibo una fracción y la retorno reducida. Pero como mi fracción tiene numerador y denominador, son dos valores. Entonces, si tengo que retornar la reducida, tengo que retornar dos valores. Y si tengo que retornar dos valores, de acuerdo al concepto que vimos en la clase anterior, eso sí o sí cae en un procedimiento. Porque dijimos, ¿se acuerdan que yo les hice una comparación? Si una tarea, un módulo, perdón, una tarea, un módulo, retorna más de un valor, seguro es procedimiento. Entonces acá tengo que hacer en ese análisis, che, pensemos en esta tarea de reducir. Recibo la fracción y la tengo que retornar reducida. Muy bien. Retorno dos valores por cómo estoy trabajando yo con mis fracciones. Dos valores, procedimiento, perfecto. Entonces, lo primero que voy a hacer es plantearme el prototipo de ese procedimiento. Ya sabemos que los procedimientos arrancan con void, porque nos retornan valor en el nombre. Le vamos a poner reducir. ¿Y qué parámetros necesitamos? Y necesitamos recibir la fracción. Entonces vamos a necesitar recibir el numerador y el denominador. Y ahora pensamos un poquito más. Che, pero yo también tengo que retornar un numerador y un denominador que es la fracción reducida. Entonces le digo, ah, bueno, si la recibo, con los valores originales, la modifico en mi reducción y la devuelvo ya reducida. Entonces esos parámetros de salida son parámetros por referencia. Recuerden que lo que yo tenía que retornar en un procedimiento tenía que ser realizado con parámetros por referencia, parámetros de tipo puntero. Entonces, fíjense que mi tarea de reducir va a recibir una fracción original. En el módulo se va a modificar y se va a retornar modificada, o sea, reducida, con la reducción que yo haya estimado. Perfecto. No hace falta acá que le ponga cuál es el nombre de los parámetros. Recuerden que les dije no hace falta. Sí hace falta en donde yo la voy a desarrollar, le voy a poner n de numerador y d de denominador.
Es lo primero que pienso. Si va a ser función o procedimiento esa tarea. ¿Está? Primero si va a ser módulo, dijimos sí tiene que ser módulo. Y después si va a ser función o procedimiento, ya dijimos por qué va a ser procedimiento, está perfecto el análisis que hicieron. Entonces ahora recién me pongo a decir, che, ¿cómo reducimos esto? Porque yo lo que voy a recibir es una fracción, yo voy a recibir algo como esto. ¿Sí? 6, 18, 7, 17, 8, 4, 15, 25, 13, 21. Eso es lo que voy a recibir acá. Yo recibo es una fracción nada más. Entonces, ahora ustedes me dirán, y acá viene, acá está el problema grande de esto. ¿Cómo reducimos una fracción? ¿Cómo se reduce una fracción? ¿Qué hay que hacer para reducir una fracción? Obtener el máximo común divisor y dividirlo, digamos, por ese número. Perfecto, me gustó mucho esa solución, ¿eh? Porque nosotros, piensen ustedes cómo hacen la reducción. ¿Está? Al 15 y al 25. Vamos por una que es re fácil de ver. ¿Por qué la redujeron a 3 y a 5? Porque a 15 lo dividieron ¿por quién? ¿Por quién 5. dividieron por 5? A 15 y a 25 lo dividieron por 5. Y eso porque ustedes lo saben, pero ¿qué es 5 de esos dos números? Es el máximo común divisor. Es el máximo común divisor entre ambos. ¿Y cuál es el máximo común divisor entre 50 y 120? El 10. El 10, muy bien. El máximo común divisor entre 50 y 120 es el 10. ¿Está? Perfecto, es el 10. Entonces, si yo divido a 50, divido 10 me da 5, 120 dividido 10 me da 12. ¿Cuál es el máximo común divisor entre 8 y 4? 4. 4. Entonces, si divido me da el 2 y el 1. ¿Cuál es el máximo común divisor entre 6 y 18? 6. 6. Si divido me da 1, si divido me da 3. ¿Cuál es el máximo común divisor entre 7 y 17? 1. 1. Si el máximo común divisor es 1, y bueno, ahí no se reduce porque 7 dividido 1, 7, 17 dividido 1, 17. Y entre 13 y 21, el máximo común divisor, 1 también. Y fíjense cómo, con esa idea de lo que es el máximo común divisor entre ambos, ya puedo reducir la fracción a lo máximo posible. ¿Por qué? Por lo máximo que yo voy a poder dividir. ¿Está? Entonces, fíjense que ahora para reducir una fracción yo tengo que encontrar el máximo común divisor entre el numerador y el denominador. Perfecto. Después, ¿qué hay que hacer? Cuando encuentran el máximo común divisor entre el numerador y el denominador. Dividir. Dividir el numerador y el denominador por el máximo común divisor. Y ya.
Reducir una fracción es eso. ¿Está? Encontrar el máximo común divisor, perdón, y dividir el numerador y el denominador por ese máximo común divisor. Eso es todo. Pero fíjense cómo acá empieza a aparecer lo que se conoce como la subdivisión de los problemas en subproblemas más pequeños. Yo acá lo reduje a este problema más pequeño, a este problema más pequeño, a este problema más pequeño y a este, en cada uno de los pasos que hice. Pero acá me doy cuenta que reducir una fracción a su vez también se subdivide en otros problemas. ¿Qué es lo que va a hacer este módulo? Este módulo tiene que encontrar el máximo común divisor y dividir el numerador y el denominador por ese máximo común divisor. ¿Qué va a pasar? Que encontrar el máximo común divisor va a ser un módulo. Yo no puedo hacer la tarea de encontrar el máximo común divisor acá adentro, porque eso estaría mal, porque ¿cuál es la tarea que está haciendo este módulo? Reducir una función. La tarea no es encontrar el máximo común divisor, la tarea es reducir. Por ahí empieza a ser un poco más complejo a la hora de modularizar, pensar de esta forma. Si la tarea tuya no es de obtener el máximo común divisor, la tarea tuya es reducir. Ah, bueno, que alguien me encuentre el máximo común divisor. Que alguien me encuentre el máximo común divisor. Ese alguien es otro módulo, obviamente, que lo tengo que pensar. Y después que encuentre el máximo, que alguien me dé el máximo común divisor entre mi numerador y mi denominador, lo divido directamente por eso que me retorne alguien. Entonces ahora me tengo que poner a pensar en cómo hago esto. ¿Por qué? Porque para poder reducir una fracción, yo tengo que resolver primero cómo encuentro el máximo común divisor entre ambos. ¿Está? Tiene que ser otro módulo. ¿Qué tipo de módulo tiene que ser? ¿Función o procedimiento? Función sería. Una función. Una función. Esto tiene que ser una función. ¿Por qué tiene que ser una función? Encontrar el máximo común divisor. ¿Por qué tiene que ser una función? A mí me gusta más que hablemos del concepto que después cómo se hace el código. Porque devuelve un solo valor. Porque siempre tiene que retornar un valor. Siempre. La palabra y ese valor que retorna es un valor que se obtiene, un valor nuevo, no es un valor que yo vaya a modificar, porque podría ser procedimiento, porque los procedimientos también pueden retornar un solo valor. Recuerden de lo que hablamos en la clase pasada. ¿Está? Pero en este caso es una función, ¿por qué? Porque a partir de algún dato que yo le mande, ese módulo me genera un dato nuevo, que es el máximo común divisor, obviamente, y me lo retorna. Entonces siempre me va a retornar un valor, y ese valor es un valor nuevo, que se genera dentro del módulo. Genial. Fabuloso. Bueno, entonces tengo que pensar en el prototipo de esa función. Entonces, como va a retornar el máximo común divisor entre dos enteros, también tiene que ser el tipo entero lo que me va a retornar. Y le vamos a llamar así, máximo común divisor, MCD directamente. ¿Y qué recibimos como parámetro para obtener el máximo común divisor? ¿De quién es? Entre el numerador y el denominador. Entonces, ¿qué recibo como parámetro? El numerador y el denominador, obviamente. Entre estos dos. El máximo común divisor entre dos valores. Le sacamos el nombre de los parámetros porque acá no hace falta. Y la voy a desarrollar. Y acá ni siquiera le voy a poner numerador y denominador, le voy a poner X e Y. Entre dos valores. A y B si quieren le pongamos. A y B.
el máximo común divisor entre dos valores, eso es lo que yo quiero. Después las voy a usar para mi numerador y mi denominador, pero el máximo común divisor se obtiene entre dos valores. Entonces acá voy a decir int eh, m, máximo común divisor, le voy a poner acá int m. Entonces acá solo hago la llamada. M es igual al máximo común divisor. ¿De quién? Y le mando como parámetro a n y a d. ¿Es correcto que le mande n y d como parámetro? ¿Es correcto que Tendría que ser la dirección de memoria. acá a y b son parámetros por valor o por referencia? Por valor. Por valor. Entonces están necesitando recibir un valor, no una dirección de memoria. Si yo acá le mando n y d, ¿qué le estoy mandando? Direcciones de memoria. Direcciones de memoria, porque estos parámetros son punteros, son parámetros por referencia. Y si n y d son parámetros por referencia, n y d contienen direcciones de memoria, como hablamos la clase pasada. Entonces yo no le puedo mandar n y d. ¿Qué tengo que mandarle? Lo que contiene en n y d, o sea, el valor que tiene. Entonces acá le tengo que mandar con asterisco n y asterisco d. Eso es muy importante tener en cuenta a la hora de hacer pasajes de parámetros, ¿no? A y B son por valor, entonces acá reciben valores, no reciben direcciones de memoria. Entonces le tengo que pasar asterisco n y asterisco d. Ese módulo me va a retornar el máximo común divisor entre ambos. ¿Y después qué tengo que hacer? Dividir el numerador y el denominador por S. Entonces voy a decir asterisco n igual a asterisco n dividido m. Y voy a decir asterisco d es igual a asterisco d dividido m. Y chao. Eso es reducir la fracción. Todavía no pensé en este, ya después pensaré en ese. Pero reducir la fracción es obtener el máximo común divisor entre los dos, entre el numerador y el denominador en este caso, y dividirlo al numerador y al denominador por ese máximo común divisor que alguien me va a retornar. Estos parámetros que son por referencia, yo voy a llamarlos acá, que es trabajar con la fracción. ¿Qué tengo que hacer para trabajar con la fracción? Y digo, bueno, llamo al procedimiento reducir con el nombre y le mando la dirección de memoria del numerador, porque son parámetros por referencia, y la dirección de memoria del denominador. Parámetros por referencia, le mando la dirección de memoria. ¿Qué va a pasar? Yo voy a tener ingresado el 618. Entonces acá el usuario ingresó 618. Se lo mando al procedimiento reducir. Y el procedimiento reducir me lo va a dejar en 1,3. O sea, cuando yo lo mande a reducir, el numerador se va a modificar de 6 a 1 y el denominador se va a modificar de 18 a 3, pensando en el primer ejemplo que tengo. Y ahí recién pienso en cómo voy a determinar si se redujo o no se redujo. Entonces, cuando yo piense en cómo determinar si se redujo o no se redujo, en base a eso voy a mostrar el mensaje o no. Y después tendré que mostrar la fracción reducida. O sea, ahora le voy a dejar para que ustedes lo completen, no se lo voy a hacer yo todo. A mí me interesaba mucho ver más la parte conceptual de lo que es el procedimiento como para fijar los conceptos de lo que son los parámetros por referencia,
de cómo se envían los parámetros cuando son por referencia, de qué pasan con esos parámetros. Y sobremanera quería mostrarle de cómo se va construyendo la solución de un problema de a poquito. No pensando en todo, sino pensando de a poco, en cada tarea que yo tengo que realizar. Y después, fíjense que esto se llama el refinamiento de una tarea. Acá estoy refinando qué hay que hacer en esa tarea. En este caso me tocó que esta tarea tenía que llamar a otro módulo. Si ustedes lo que vayan a hacer acá para encontrar el máximo común divisor entre dos números, lo hacían acá en el reducir, está mal. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque como les expliqué recién, el máximo común divisor es otra tarea. Encontrar el máximo común divisor de dos valores es otra tarea. Acá yo solo la uso, la llamo. ¿Ya? Y esto también es importante. Analizar bien cuáles son los parámetros que yo tengo acá y después si lo tengo que mandar a otro módulo, pensar bien cómo lo voy a mandar. Porque si ustedes ponían el n y el d solito, fallaba también. Obviamente esto no lo voy a compilar porque me va a tirar errores por todos lados, creo, sí. Porque no definí la función, el máximo común divisor. Pero esa va a ser su tarea de ahora, de esta parte de la clase. Terminar este programa. ¿Tá? Lo tienen que poder terminar. Solo tienen que decidir cómo hacen el máximo común divisor, que por ahí es un poquito de darse cuenta de cómo se hace. Pero no es muy complejo tampoco, pero por ahí le va a llevar un tiempito pensarlo y analizar la solución. Y una vez que tengan eso, ya el otro es una papita, ¿no? Determinar si se redujo, es fijarse si era igual al original. Obviamente tendrán que hacer un resguardo del original porque si no lo van a perder. Y mostrar la fracción reducida y mostrar lo que retorna este procedimiento, ¿no? Acá yo tendría que decir, si quieren, lo hagamos así, porque esto en realidad tendría que ser así. Yo la puse al revés por cómo ustedes me lo dijeron, pero esto tendría que ser así. Dos, dos y dos, tres. Mostrar la fracción reducida, con lo cual acá yo tendría que hacer un printf. Entonces acá. Por ahí voy separando en las distintas tareas en lugares distintos. Sería reducción igual a por ciento de barra por ciento de, y acá le mostraría numerador y denominador cómo quedó. Eso sería mostrar. Y después acá tendrían que mostrar el mensaje. ¿Está? A ver qué mensaje tienen que mostrar. Profe, Sí, disculpe, yo tengo una duda teórica sobre los procedimientos. decime. ¿Podemos tener procedimientos que retornen valor y a su vez tengan parámetros por referencia? Si ¿O está retornan mal valor. teóricamente? No, no, no. Ya entendí lo que la pregunta que va. Sí, va a haber procedimientos en que tengas parámetros por valor y parámetros por referencia. Sí hay. Todavía no nos No, o tocó sea, el caso. no me refiero a eso, señor profe, a que si podemos tener un módulo que Sí. retorne en valor, o sea, que no sea void y que también use parámetros por referencia, o eso está Eso, mal no, teóricamente. eso está mal. Vos que decís algo como esto, a ver. Vamos a hacerlo acá un ratito. Vos decís que sea así y acá un parámetro por referencia. Claro, porque por ejemplo yo estaba pensando en que, bueno, ahí en este problema para avisar si se redujo o no, al final vamos a hacer un printf en el caso de que se redujo ahí en reducir, por Claro, ejemplo.
Sí, Pero sí, también sí. yo estaba pensando en que capaz que podíamos no querer mostrar al usuario si se redujo, pero tener un valor que devuelva por si necesitamos para el programa. Que Bueno, bueno, quería saber si se podía poner está buena la un- pregunta, está buena que surja la pregunta. Esto, que es una función que está retornando un valor en el nombre y además tiene un parámetro por referencia, esto es algo que nosotros corregimos como error garrafal, digamos, error mal. ¿Por qué? bien. Porque no cumple con la definición de función. ¿La definición de función cuál era? ¿Te acordás? Que Eh, siempre devuelve un valor. un valor. Ahí está la clave. Devuelve un valor. Y acá está devolviendo en el nombre y en el parámetro por referencia. Con lo cual ya no está devolviendo un valor, sino que está devolviendo dos valores. Claro. Y por definición, si retorna más de un valor, tiene que ser Tiene- procedimiento. No, sí, sí, por eso me refiero. ¿Puedo hacer un procedimiento así o no? Sí, pero tenés que retornar los dos valores. El Claro, claro. máximo común divisor y otro valor. Ahora, analicemos la otra parte. Si yo lo quiero decir así, así no se puede definir, ¿no? De acuerdo, todo totalmente de acuerdo. Las funciones no tienen parámetros por referencia. Ninguna función puede tener parámetros por referencia. Ahora, si vos lo querés hacer con procedimiento a esto que me estás planteando, y también estaría mal conceptualmente porque estaría haciendo más de una tarea, estaría haciendo dos tareas. Claro, avisar y... Obtener el máximo común divisor y avisar. Claro, Entonces ya está haciendo dos tareas, con lo cual tampoco está cumpliendo con el concepto de módulo, que el módulo dice tiene que hacer una sola claro. tarea. Entonces sí o sí cae en esta forma de programar, que es, che, vamos a reducir, este llama al máximo común divisor y después veré cómo hago lo otro. Ya es tarea Claro. de otro Así que módulo, de alguien. actualmente no es posible de ninguna forma tener un procedimiento que devuelva un valor y también un parámetro por referencia. Sí, porque el procedimiento te va a retornar más de dos valores. Puede retornar tres, cuatro, lo que quieras. Eso No, sí es claro, pero me válido. refiero en el llamado. ¿A dónde acá? Eh, claro, o sea, me refiero en el mismo llamado, que además de retornar el valor, retorne en el llamado, que sea como una función, por así decirlo. No, ahí yo no estoy entendiendo qué me estás queriendo decir. Yo acá A estoy eso de, haciendo la llamada claro, a sí, sí, reducir. sí. A lo que yo me voy es que no tenga el void, sino tenga un tipo de dato ahí. No, no, no se puede. Ah, bien, no hay, Esto no no. hay ningún caso. Ningún caso. Ningún Bien, caso, en vez de tener el void, acá tiene un tipo de dato y acá parámetro de preferencia. En ningún caso. En bien, ningún. bien, En genial, ningún profe. caso. Bueno, Gracias. entonces, le grabo esto, se los paso y ustedes lo completan. ¿Ya? Ya tienen el esquemita armado, obviamente. Es más sencillo. Ustedes tienen que completar algunas cosas nada más. ¿Qué le va a quedar? Completar esta función y mostrar el mensaje. ¿Ya? Nada más. Si se redujo o no se redujo. Así que bueno, vamos por eso y con esto cerramos el tema de procedimiento. Lo vamos a seguir practicando mucho. Lo más importante acá es que obtengamos estos conceptos nada más. Eso es lo importante en el nivel 3, obtener los conceptos de lo que es un procedimiento y obviamente afianzar los conceptos de lo que ya funciona y procedimiento para de ahora en más meternos con otros tipos de datos, que ya no son los tipos de datos simples, sino que vamos a empezar a trabajar a partir de la semana que viene con tipos de datos que se llaman estructurados seguramente, con los vectores. Lo primero que metemos son con los vectores. Y vamos a seguir trabajando con funciones y con procedimientos, así que vamos a seguir practicando ahí todos estos conceptos. Pero yo ya doy por supuesto que ustedes los conceptos básicos de función y procedimiento lo saben. Queda mucho más de análisis y desarrollo para ver cómo se hacen las cosas, nada más. Archivo, guardar como, ¿a dónde me lo vas a llevar? Sí, acá está. Nivel 3, ejercicio 7. Lo guardamos y se los paso a ustedes. Ah, y ya les habilito también
la asistencia. Chiqui, chiqui. A ver, dejo de compartir para que me aparezca la pantalla. Ahí recién veo los mensajes. Cuando yo les dije que los mensajes del chat casi ni los veo, porque cuando estoy dando clases estoy mirando mucho la pantalla. Si quieren hacer preguntas, tienen que habilitar el audio y preguntar, ¿no? Así que todos tienen audio para preguntar, así que habilitan el audio, preguntan y ya. Si no, yo no puedo, no estoy constantemente leyendo los mensajes. Por ahí para avisar, porque veo que algunos mandan mensajes y por ahí no les contesto, no es porque no quiera, sino porque no lo estoy leyendo. Eh, ahí les subí. Bueno, sobre esa base trabajen el escrito este, termínenlo y avísenme si les funciona o no. Después vemos si les funciona o no les funciona. Me muestran. Y ahora vamos con la asistencia. Y hoy es miércoles 20. Ahí está la clave. Vayan cargando la asistencia, tienen 5 minutos. Facundo, sí, un procedimiento puede recibir parámetros por valor y por referencia, sí. Sí. Algunos solo, puedes por ahí vas de acuerdo al análisis que hagas, vas a decir que algunos son solo de entrada y no de salida. Los parámetros que retornan son los que van por referencia. Puede pasar. Hay algunos procedimientos en donde tenés parámetros por valor y también parámetros por referencia. Hasta ahora a nosotros nos tocó de resolver solo procedimientos que tenían parámetros por referencia nada más, pero puede pasar lo otro. Bueno, cualquier duda que tengan, consulta, ahí me hablan y les contesto. Yo me muteo un ratito. Sí, decime. Profe, yo te estaba resolviendo el ejercicio 11, o sea, el último del TP anterior, y quería saber si usted me lo puede corregir para saber si yo tuve alguna negligencia o algo. Eh, Porque es un toque complicado por el tema de que usa fechas y yo quise hacerlo lo más complejo posible en el sentido de que comprobaba si era bisiesto, si no y todo eso. Si yo puedo ujú. subir al foro o por acá, vas a hacer. Sí, subirlo al foro, ahí lo vemos. Dale, genial. Y de paso lo ven todos. Todos pueden Sí. opinar, ¿eh? ¿Lo subo al foro del TP anterior o al de Claro, este? del nivel 3, del nivel Dale, 2, perdón. Del dale, nivel ahí lo 2, subo, por ahí favor. lo subís y todo el mundo puede opinar. Profe, ¿cuál es el ejercicio que hay que presentar? En los 9. Ah, bueno. Eso tiene, ¿no? Para presentar hasta mañana. Profe, Sí, decime. ¿podría pasar la clave otra vez? Que se me fue el internet y se me desconectó y se me fue la clave. Ahí está. Gracias.
Ahí está, profe. Ahí cuando usted pueda, si lo puede ver, por favor. Gracias. Ahí lo miro.